Hola, bienvenidos a otra clase de gestión de proyectos web. Les habla Ricardo Barona y aquí les voy a hablar sobre un tema muy particular que son las tecnologías para diseño y desarrollo web. Tengan en cuenta que aquí no vamos a hablar específicamente de softwares, no vamos a hablar, no, es que uno utiliza Dreamweaver y utiliza Atom y utiliza, no. Vamos a hablar de las tecnologías, esas tecnologías que permiten que todo se haga. Pero para eso necesitamos entender dos conceptos muy claros. Hablemos aquí vamos a construirlo todo. Entonces aquí vamos a hablar de dos partes que tienen los sitios web. Aquí vamos a hablar básicamente de sitios web, aunque las web apps funcionan igual y muchas cosas funcionan igual dentro del internet. Entonces vamos a tener un frontend, listo, y vamos a tener un backend. El frontend y el backend son uno para el otro. O sea, realmente el backend es una parte muy importante para que el frontend funcione. No todos los sitios web tienen backend y frontend, algunos solamente tienen frontend. Pero entonces entendamos qué es el backend y el frontend. Existe un concepto muy parecido en restaurantes y en negocios que se llama el front office y el back office. Y el back office. Ojo que estos back office y front office no son de la web, ¿no? Estos son solamente de los negocios, pero es para que entiendan de dónde viene esto. El front office en un restaurante es donde están las mesas. Entonces, por ejemplo, todas las mesitas están acá y aquí se sienta la gente, ¿listo? Y aquí está el mostrador, la gente llega hasta acá y aquí están los empleados y de aquí para allá está la cocina, está la administración, está todo lo demás, ¿listo? Lo mismo pasa con los sitios web. El front-end es lo que es visible para la gente, ¿listo? Es la página como tal visible. Mientras que el backend es el lugar donde se administra. Para ustedes de pronto es más común entenderlo desde el punto de vista de las redes sociales. El backend es su perfil en el que ustedes hacen cosas. Y el frontend es cómo los ven cuando una persona entra a ver su perfil, ¿cierto? Cuando una persona entra a ver el perfil de ustedes, esa persona no puede editarlo, no puede cambiarle las fotos, no puede borrarle las fotos. El frontend es la parte que ven las personas que visitan, el backend es la parte que ve las personas que administran el sitio web. Y hay tecnologías para cada uno. Entonces, el frontend, que muchas veces van a ver, por ejemplo, el cargo diseñador frontend, requiere unas tecnologías y unos conocimientos muy particulares. Entonces vamos a arrancar por el más básico, que es la tecnología HTML. ¿Por qué esto se descuadra? HTML es lo más básico que se debe saber en web, que es un lenguaje de hipertexto. Esto no es programación, hasta ahí no estamos hablando de programación, nada. HTML no es programación, es simplemente un lenguaje de etiquetado. Hay otros lenguajes que me permiten hacer otras cosas también, como XML, y hay muchos más, pero bueno, por ahora dejemos HTML. ¿Listo? Después vamos a tener unos que nos permiten hacer estilos, que realmente hay uno, pero se divide en tres. Tenemos CSS, CSS2, que casi ni se vio, y CSS3, pero esto básicamente son versiones. Entonces CSS1, CSS, pues no se llama CSS1, se llama CSS. Tenía, por ejemplo, el alto, el ancho, el background color, algunas cosas así. Después en CSS2 se implementaron otras novedades, en CSS3 llegaron las animaciones y otras cosas, y así ir avanzando. Por ejemplo, CSS3 tiene ya, por ejemplo, el grid, el flex y unas herramientas mucho más avanzadas a lo que utilizábamos antes. Ponemos esto por ahí en 20, listo. Entonces tenemos estilos, tenemos el etiquetado, que es básico, ¿cierto?
Y de aquí para adelante ya empiezan cosas un poco más complejas. Entonces, por ejemplo, tenemos lenguajes de programación. Upa, esperen un segundo que este programa me invierte las tildes, me cambia el teclado. Tenemos lenguajes de programación. Ay, ¿por qué no cambió el teclado? Ya, a ver si ya. Sí. Pero ojo que estos lenguajes de programación de los que estamos hablando, este es un lenguaje de programación frontend y es básicamente el único que hay. Yo diría que es el único que hay, que se llama JavaScript, que es el lenguaje de programación que funciona sobre el navegador. Ahora, hay TypeScript y otras cosas, pero realmente todo funciona sobre JavaScript. Entonces, por ejemplo, tenemos lenguajes de programación JavaScript, que es el lenguaje que funciona en front-end. Es decir, es el que funciona cuando yo tengo el navegador abierto y lo estoy usando. ¿Listo? Hay más cosas que me permiten, por ejemplo, hacer mezclas entre, por ejemplo, JavaScript y los estilos CSS, que son los preprocesadores. Ya hay más. Preprocesadores. Y entre los preprocesadores hay unos muy buenos, pero los principales son LES. Esto me cambia el tamaño de letra. Los principales son LES y SAS. SAS, no, creo que SAS es con doble S. Que lo que hacen es mezclar el control que uno tiene, por ejemplo, de hacer cambios en tiempo real con JavaScript directamente en el CSS. Es decir, es un CSS avanzado. Pero CSS3 ya trae algunas de las características que se utilizaban en los preprocesadores, como por ejemplo el manejo de variables o cosas como estas. Para darle más fuerza a todo esto hay librerías, ¿cierto? Entonces hay librerías de estilos, hay librerías de lenguajes de programación, etcétera, etcétera, etcétera. Un momento, vamos a... Entonces, por ejemplo, una librería de estilos. Una librería de estilos común y corriente es Animate. Ojo a Animate CSS. .css. No estamos hablando de Animate el programa, estamos hablando de Animate, una librería que me permite tener animaciones que alguien ya creó. A ver. Y que simplemente le inserto a mi página web. Entonces yo quiero un efecto de head shake o de perdón, o de swing o como un tada o un wobble. Entonces estos son librerías, son, digamos, es CSS que ya escribió alguien y que yo puedo utilizar básicamente, pero hay muchos más. Yo pongo ahí Animate, pero hay muchos más. ¿Listo? Incluso ustedes mismos pueden desarrollar sus propias librerías y bueno. Y adicional en CSS hay frameworks. Para mí un framework es como una plantilla. ¿A qué me refiero con plantilla? Imagínense que una secretaria de una empresa no sabe diseñar, pero se baja una plantilla de unas tarjetas de negocios y la llena y ¡wow! Es diseñadora. Esto es lo mismo que pasa con las librerías, con los frameworks para CSS, por ejemplo, para estilos. Y es que para hacer, por ejemplo, estilos responsive, muchos diseñadores no aprenden a hacer responsive, no entienden cómo funciona el responsive, sino que utilizan estos frameworks. Y el más famoso se llama Bootstrap, pero hay otros más. Acá lo voy a poner framework CSS, realmente es un framework que funciona para más que CSS, pero Bootstrap, que ya está como en la versión 4 tal vez. Y Bootstrap les va a permitir hacer ciertas cosas. Lo que pasa es que así como una secretaria baja unas tarjetas de negocios y es capaz de cambiarle los textos y de pronto moverle los elementos, no es capaz de más.
Lo mismo pasa con muchos diseñadores. Son capaces de bajar el Bootstrap, intentar hacer algo, montar un sitio web, pero donde el cliente les diga, no, muéveme esto un poquito para el lado, ya se fregaron, ya hasta llegaron. Entonces, los frameworks son muy útiles, pero yo diría que tienen que ser una base para hacer un salto a un conocimiento más avanzado. Es decir, utilícenlos mientras aprenden, y cuando aprendan a hacerlo de ceros, pues ya utilizarán muchas menos cosas de Bootstrap y más de y sabrán más de CSS. Y por ejemplo, aquí yo tengo, también hay librerías de JavaScript, hay frameworks de JavaScript. Entonces aquí hay toneladas, pero uno de los más famosos y que a mí me gusta mucho para temas de cosas visuales es jQuery. Claro que también para funcionales. Tenemos React, que en estos días estuve estudiando algunas cosas de React. No me mata, pero pues me parece interesante. Y aquí sí hay los que quieran. Es más, vamos a mirar aquí. Frameworks JavaScript. A ver qué hay acá. Por ejemplo, Vue. A mí me gusta Vue. Vue me parece interesante. Está Angular, Vue.js. Angular, que lo empezó como a desarrollar Google. No sé si todavía lo esté desarrollando Google. A ver cuáles salen aquí. Angular, React, Vue, Meteor, Mithril, Ember, hay mucha gente que utiliza Ember. Node.js es curiosamente muy potente. Polymer, hay lo que quieran. Deno, vea pues. Deno es bastante nuevo, diría yo, entre comillas. Pero estos frameworks ya lo que permiten es hacer funcionalidades. No es hacer diseño, no es hacer cosas bonitas, no es hacer cosas interesantes y llamativas en animaciones. Es hacer funcionalidades, por ejemplo, hacer una calculadora, hacer unos filtros, hacer un sistema de tareas, hacer todo este tipo de cosas, ¿listo? Y yo voy a poner Node en un punto central, que es por acá, Node.js, porque Node, una de las cosas que permite es utilizar JavaScript en el backend, que no es, digamos, posible sin Node. Ahora, ya sabemos qué es el tema del frontend. El frontend es básicamente temas de diseño, funcionalidad desde el navegador, en el navegador, ¿listo? O que hay funcionalidad desde el servidor y hay funcionalidad desde el navegador. Y el backend, en el backend normalmente no se encuentra ningún cargo que se llame diseñador backend, normalmente es desarrollador backend. Y es un cargo en el que hay mucho tema de programación. Aquí sí hay lenguajes de programación. A ver, un segundo, lleguemos lenguajes de programación. Y en esos lenguajes de programación, por ejemplo, está PHP, está JSP, está ASP, y hay muchos más. Uno puede hacer Python, pongamos Python, que está como muy de moda. Python. Puede hacer Java. Ojo que Java y JavaScript no son lo mismo. Que eso es un error muy común que uno tiene cuando está aprendiendo. Que uno dice, no, pero Java, JavaScript. Sí, no, Java es JavaScript. No son lo mismo, son distintos. ¿Listo? Entonces tenemos lenguajes de programación. Esos lenguajes de programación están hechos para hacer cosas más avanzadas, para tener además comunicación con el servidor, para hacer cosas de seguridad, todo este tipo de detalles importantes. Y tenemos, por ejemplo, bases de datos. Y como se imaginarán, además, tenemos librerías para cada uno de estos lenguajes de programación. Por ejemplo, con Python, creo que TensorFlow es una librería para hacer inteligencia artificial, creo que es con Python. A ver, vamos a poner aquí bases de datos.
Las bases de datos son los que hacen que un sitio web realmente pueda ser administrable, que un sitio web guarde información. Facebook tiene bases de datos, cualquier sistema que guarde lo que ustedes escriben tiene bases de datos, cualquiera, ¿listo? Pero esas bases de datos pueden ser de dos tipos, pueden ser relacionales. Aquí poco nos va a importar qué es relacional y qué es no relacional, pero las relacionales son, por ejemplo, MySQL, MySQL, Oracle, y aquí hay muchos más, SQL, bases de datos hay montones. Y hay otras que son no relacionales, como por ejemplo JSON, que JSON tiene una ventaja y es que se puede utilizar, se puede manejar desde el frontend. Eso me gusta a mí de JSON, pero pues uno puede jugar con muchas cosas. JSON, Mongo, y hay más, todavía hay más. Ah, bueno, por si acaso MySQL, en algunos casos algunas personas le dirán, no, pero no se llama MySQL. Desde que lo compró Oracle, la versión libre se llama MariaDB. Entonces hay gente que dice, no, yo utilizo Maria, MySQL no, porque MySQL ya no. Eso no importa, eso no tiene importancia. ¿Listo? Bueno, ¿qué más me hace falta aquí? Ya con esto creo que ya es bastante denso, diría yo. Bastante denso. Entonces, ¿qué tiene que saber una persona para hacer web? Pues una persona para hacer web lo primero que tiene que saber es que hoy en día necesita de pronto de otros para funcionar, a menos que sea capaz de hacer ambas cosas. En ese caso se convierte en lo que se llama un full stack developer. No me acuerdo si es con doble P, pero creo que sí. Ahora lo buscamos aquí. Full stack. No, es con una sola P. Full stack developer. ¿Qué es la persona que realmente tiene parte de los dos mundos? Lo que pasa es que uno nunca va a saber todo. Nunca, jamás. Porque costaría mucho tiempo y mucha plata poder llegar a ese nivel. Pero sí puede saber muchas cosas que le van a ayudar. Por ejemplo, los frameworks, ustedes pueden utilizar unos o otros, no necesitan utilizarlos todos, pueden utilizar solo uno y con ese pueden hacer muchas cosas realmente. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo utilizo jQuery y utilizo, bueno, la verdad es que React poco y Vue poco, básicamente utilizo jQuery, pero podría utilizar React para otras cosas. JavaScript no tienen que saberlo todo porque jQuery, así como les decía que Bootstrap es un framework, es decir, es como una plantilla para hacer CSS, jQuery es también como un framework, que es también como una plantilla para hacer CSS. Entonces, jQuery le facilita a uno mucho las cosas que se pueden hacer con JavaScript, pero a la larga, si uno sabe JavaScript a fondo, le va a ir mejor. Pues, bueno, es una opinión muy personal, digamos. No hay que saber preprocesadores, no diría que haga falta para hacer web. Los preprocesadores se deben utilizar más que todo en sitios web supremamente complejos, en aplicaciones web, en cosas muy complejas que requieran de esto. De resto, yo diría no vale la pena. Muchos diseñadores necesitarán aprender Bootstrap. No es que me llame mucho la atención a mí, pero sí deberían saber HTML, CSS, esto es importantísimo. Y si saben JavaScript y jQuery, están muy montados como diseñador frontend. Y si saben Bootstrap, va a ser un plus para muchas empresas, porque muchas empresas, en ese afán de contratar gente que no es excesivamente preparada, sino que apenas sabe, pues prefieren utilizar Bootstrap para contratar personas, digamos, teóricamente de bajo costo, que les sirvan mucho. La gran mayoría de personas que utilizan Bootstrap son programadores que no saben nada de diseño, pero que eso les ayuda a montar el diseñito, porque es que ya tienen los botones y tienen los... ¿sí? O sea, si uno busca, por ejemplo, Bootstrap, ustedes van a ver que Bootstrap tiene
Y es que estamos de rebajas, me salió, fue el curso de Udemy de Bootstrap. Aquí está, Get Bootstrap. Miren, Bootstrap permite, por ejemplo, tener iconos, bueno, ya tiene como unas plantillas creadas, pero miremos acá documentación. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí está el Quick Start, Download Contents. Bueno, estos son cómo están distribuidos los archivos, las carpetas. Incluso tiene cosas de JavaScript. Dimming. Miremos los objetos. Layout. Entonces, por ejemplo, los containers. Bueno, es que los containers no creo que vayamos a ver nada, pero components. Entonces, por ejemplo, los batch. Entonces, no, que así funcionan los títulos, por ejemplo. O los context variation, que son estos chiquitos. O los pill batch, que son con el borde redondeado. O los links, que son así. Entonces ya viene prehecho mucho HTML. ¿Listo? Los breadcrumbs, cómo funcionan los botones, entonces cuál es el primario, el secundario, el de éxito, el de peligro. Entonces ahí está cómo es el código de cada uno. Básicamente, para un programador que no es capaz de hacer un botón y que no lo diseña, sino que dice, no, pues yo pongo este porque me gustó, porque así funciona cuando uno no sabe de un tema, uno no crea, sino que busca y dice, pongo este porque me gustó, pues Bootstrap es muy útil. Pero igual sí tiene cosas muy útiles realmente, como los carruseles y este tipo de cosas. Yo la verdad no uso Bootstrap, no me gusta hacer el responsive de cero y poder decirle al cliente, pida lo que quiera, que yo soy capaz de hacerlo. Y si quieren saber, y si quieren, digamos, ya saltar a tener sitios web en los que ustedes pueden monetizar porque son más aplicaciones web, si les toca aprender uno de estos, sea el que sea, pero no necesitan todos, necesitan solo uno, y una base de datos. Por ejemplo, yo, en mi caso, para la gran mayoría de sitios web utilizo MySQL. Es muy estándar. MySQL se utiliza en WordPress, se utiliza en Joomla, se utiliza en esta plataforma que están utilizando ustedes para e-learning, que es Blackboard, que realmente no se llama Blackboard, se llama Moodle. Moodle utiliza también bases de datos relacionales. Entonces, si ustedes aprenden bases de datos relacionales, van a entender cómo funciona esto y cómo guardar datos. Entonces, eso ya les permite hacer aplicaciones. Y no relacionales, en mi caso yo solamente utilizo las no relacionales cuando voy a hacer videojuegos web, o para archivos de configuración, o incluso, irónicamente, yo utilizo JSON metido dentro de MySQL. Es decir, MySQL es como una tabla de Excel y JSON es como un archivo de texto. Entonces yo lo que hago es que meto algunos cosas tipo JSON metidos dentro de MySQL para poder manipularlos por programación. O incluso, cuando ustedes saben utilizar ciertos lenguajes de programación, yo en mi caso hago un tipo de PHP que es capaz o sea, es un lenguaje de programación que escribe otro lenguaje de programación. Entonces PHP, según lo que ocurra, es capaz de escribir distinto JavaScript o jQuery. Que eso es un tema eso es un paso largo, eso es un tema largo para llegar allá. Y como, digamos, publicista y diseñador, les puedo decir con gran claridad que me costó mucho trabajo querer a la programación. La programación saca la piedra, es estresante, le falta un punto y coma, un corchete, cualquier cosa lo saca uno de quicio, pero a la larga es supremamente útil, supremamente. O sea, a nivel que, por ejemplo, yo a mi hijo para las clases de Zoom le hice un sistema en el que le hace clic a una cosa, abre la página de Zoom, le hace clic a la otra y le copia el código con el que debe entrar y él entra. Y eso es un sistema que hice en una hora. Entonces, uno puede hacer cosas muy interesantes cuando es full stack developer y puede ir muy lejos. Porque es que el otro problema es, si ustedes no aprenden a utilizar estas cosas, porque hay muchos diseñadores que dicen, no, yo diseño en Illustrator y que alguien me haga el HTML y el CSS, lo que va a pasar normalmente es que ustedes contratan a alguien, esa persona pues le da pereza intentar el CSS que ustedes le pidieron, porque es difícil, porque hay algo muy complicado de hacer y les dicen, no, eso no se puede hacer. Si ustedes
se apasionan por el tema, se darán cuenta que sí se puede hacer. Simplemente esa persona no sabe hacerlo y por salir del paso les dijo eso, y como ustedes tampoco tienen como decirle no, sí se puede hacer porque yo lo he hecho, pues se fregaron. ¿Listo? Entonces básicamente esto es este tema sobre las tecnologías web. Espero que les guste, espero que les sea muy útil, y pues nada, de todas maneras, si no les gusta nada de esto, pues también es válido utilizar Wix para hacer sitios web, o Elementor, o otros sistemas que les permiten hacerlo más fácil. Lo que pasa es que hay dos tipos de profesionales en este negocio. Hay los que le dicen al cliente, esto es lo que se puede hacer porque el sistema deja hacer esto, y hay los que les dicen, pida lo que quiera, yo soy capaz de hacerle lo que quiera, ¿sí? Yo cuando voy a una reunión y un cliente me dice, es que a mí me dijeron que el sitio web no se podía hacer más ancho, yo en tiempo real entro, cojo esto, por ejemplo, y le digo, ¿cómo así? O no, es que a nosotros nos dijeron que esto solo podía hacerse morado. Yo entro y le digo, no, esto no solamente se puede hacer morado, yo le puedo dar el color que yo quiera. Vamos a cambiar el código y démosle el color que yo quiera, ¿cierto? O me dicen, no, es que ese botón de download me dijeron que solamente puede tener ese tamaño. Yo puedo entrar directamente al código y decirle, no, ¿cómo así? Eso no tiene sentido, vamos a ponerle un padding más grande. Y ya. Y normalmente el cliente se queda con la persona que es capaz de demostrarle que es capaz de controlar el diseño, y no con la persona que el programa lo controla a él. Porque pues es muy charro, es como que ustedes vayan a donde un tipo de un taller y el tipo del taller les diga, no, pues es que ese es el carro y eso es lo que se puede hacer, contra un tipo que es que fabrica carros y les dice, ¿cómo lo quiere? Yo he hecho carros antes, los he diseñado, sé cómo estructurarlos, sé todo, ¿cómo lo quiere? ¿Listo? Bueno, entonces eso es todo por esta clase y nada, nos vemos en la próxima. Chao pues.